Buenas tardes. Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de Teruel. Venimos a presentar a Manolo. Yo, después del relicario de Carmen, ya no sé si me queda letanía. Pero en cualquier caso, después de haber escuchado su intervención, yo creo que estaba manifiestamente claro que el alcalde de Teruel va a seguir siendo Manolo Blasco y que tenía que ser el candidato del PP de Teruel en estas elecciones. Yo recuerdo un acto semejante a este hace ya 4 años, no aquí, sino donde los hacemos habitualmente, en el cual tanto Carmen como yo misma le dijimos a Manolo que tenía que ir a por la mayoría absoluta, para que no pasase lo que le había ocurrido la última vez que fue candidato y que efectivamente, como bien ha recordado, gobernó quien había perdido las elecciones. Y en aquellos momentos dijo que eso era muy difícil, que nunca había habido entre una mayoría absoluta. Bueno, la hubo. Si la conseguiste en el año 2011, Manolo, después de tu gestión, que no voy a hacer hincapié en ella por cuanto ha quedado manifiestamente clara, y no hay más que ver, habéis tenido una fantástica idea colocando las portadas de los periódicos o las páginas de los periódicos, porque se va viendo la evolución de estos 4 años. Se ve cómo llegasteis, yo recordaba aquí en una primera visita mía de presidenta, cuando en una terraza sentados en la Plaza del Torico me contabas que te estaban cortando la luz. Cuando lo has dicho, me recordaba a Roberto Bermúdez, consejero de Presidencia, y dice: recuerda que nosotros nos la cortaban en los hospitales cuando llegamos. Pues también, pero bueno, hoy hemos venido a hablar de ti. Bien, con todo eso yo creo que no hay mucha discusión, y además hay una cuestión clara: has tenido equipo, te has dedicado, como lo hemos hecho todos, a gobernar para todos, y además has sabido tomarle el pulso a la ciudad de Teruel. Se lo has tomado, y además se ha cambiado el sistema. Yo creo que la sociedad, habíamos pasado unos años en los cuales solamente será buen político quien llegaba con la chequera en el bolsillo, quien iba repartiendo talones o quien invertía en grandes obras megalómanas. Grandes obras que os ha costado años sacar adelante, alguna aquí en Teruel, y que todos nos hemos encontrado en Aragón y en España. Y precisamente eso yo creo que es eso es una de las cosas que ha generado la desconfianza hacia los políticos. Y llegaste tú a Teruel, y llegaste siendo muy consciente, te tocó de repente, 6 meses antes de las elecciones, sin esperarlo, que tuviste que venir al socorro de quienes abandonaban el barco. Porque eso es lo que hicieron. No voy a analizar las causas porque no me compete a ello. Lo que hicieron fue un ejercicio de irresponsabilidad abandonando el barco. Y llegó el Partido Popular, llegaste y los concejales del Partido Popular, en minoría, contigo a la cabeza, lo agarrasteis y dijisteis hasta el final. Y eso es el resultado, ese es el recorrido que habéis hecho hasta llegar aquí en estos momentos. Con una ciudad que aquello del Teruel existe hace 10 años, ya nadie lo recuerda, porque a Teruel se le conoce. A mí cuántas veces en Madrid, ahora voy menos, pero todavía, y me dicen: oye, pero bueno, que no conocíamos Teruel. Oye, pero que es que está precioso, pero las Torres Mudéjares, pero los medievales. Bueno, habéis puesto efectivamente, no es una frase que a mí no me gusta decir, pero bueno, lo habéis puesto en el mapa. Es decir, es cierto que Teruel se conoce. Y además habéis tenido la habilidad, tú lo decías, de gobernar para todos, porque también es una característica que nos empeñamos en gobernar para todos. Nosotros no tenemos la mala costumbre de preguntar a quién nos ha votado. Nosotros no tenemos la mala costumbre de decir estos son los nuestros y estos son los de los otros. Nosotros asumimos la responsabilidad porque sabemos que cuando nos dan la confianza a los ciudadanos debemos de trabajar para el conjunto. Y eso es lo que habéis venido haciendo. Proyectos, todos los que ya has dicho aquí. Es verdad, hoy se ha aprobado el FITE, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el FITE para el año 2015, yo creo que en unos días lo firmaremos ya, lo firmarán, porque no lo firmo yo, lo firma el consejero y el secretario de Estado, y a partir de ahí pues se incluirán los proyectos, muchos continuistas. Pero también que tengáis todos claro, porque también se leen muchas cosas sobre el FITE, y es que yo lo quiero para no sé qué, y yo lo quiero para no sé cuánto, y por qué no lo gestionamos tales o cuales personas. Que tengáis muy claro una cosa: desde que estamos en el Gobierno, lo que hemos procurado era que el Fondo de Inversiones de Teruel fuera a generar riqueza. No a grandes proyectos, como decía antes, megalómanos, pero sí a generar riqueza. Y hemos apoyado aquellos sectores productivos, como el del jamón, como el del azafrán, como tantos y tantos, que sabíamos que tenían potencial y que había que desarrollar, y le hemos apoyado. Y hemos buscado también, ha habido que seguir financiando algunas de las inversiones, como era el aeropuerto de Teruel que tú recordabas. Aeropuerto de Teruel que no fue iniciativa del Partido Popular,
en absoluto no lo fue, pero que hay que decir que cuando ha dado el despegue ha sido en estos 4 años. ¿Y por qué lo ha dado? Porque hemos sido capaces de convencer al Gobierno de España que el aeropuerto de Teruel necesitaba ser un aeropuerto internacional y no solamente para que vinieran vuelos del espacio Schengen, es decir, de la Unión Europea, porque así nos lo demandaban para que pudieran venir vuelos transatlánticos y eso les resultaba rentable a quienes están explotando el aeropuerto. Y nos hemos puesto, sin hacer mucho ruido, pero siempre atendiendo las necesidades de quienes son capaces de invertir, de quienes son capaces de tener ideas y, por tanto, de redundar en beneficio para el conjunto de los ciudadanos. Y seguiríamos hablando de muchas y más cosas que habéis hecho en Teruel, pero efectivamente tenéis que ir al pregón de la Semana Santa y por tanto no me voy a alargar más. Querido Manolo, no la mayoría absoluta, sobrada. Sobrada. Listón más alto todavía. Sobrada porque además creo que te lo mereces, creo que os lo merecéis todo el equipo de gobierno que ha estado trabajando contigo. Y han pasado 4 años, como pasan de rápido, lo decía Carmen. Se nos han pasado en un pispás, se nos van las semanas que no nos enteramos. Yo creo que estamos tanto queriendo hacer tantas cosas y resolviendo tantos problemas, porque la verdad es que unos cuantos hemos tenido, que se nos pasa el tiempo muy rápido. Y yo todavía no me he dado tiempo, todavía estoy en actividad de gobierno y todavía no me he dado tiempo de ponerme el gorro de candidata y de empezar a hablar con ese lenguaje. Pero sí hay una cosa que yo voy recordando. A lo largo cuando llegábamos a las elecciones del 2011, primero hablábamos, lo recordaréis algunos, del Aragón que queríamos construir. Luego hicimos el documento, que lo recuerdo muchas veces y que la semana que viene, bueno, la tuvimos que suspender y la semana que viene, dentro de 15 días, en Zaragoza lo analizaremos, del Aragón 2025. Y yo recuerdo, no sé si Carmen se acordará, que en un comité de dirección, cuando yo planteé el documento, Carmen me dijo, pero Luisa, ¿dónde vas? Con su sinceridad habitual, me dijo, ¿pero tú crees que la gente te va a escuchar si le hablas del 2025? Que estamos en el 2011, en el 2010, que no te van a escuchar. Le dije, bueno, porque la gente lo que quiere es ya cosas inmediatas. Bueno, trabajamos todos, incluida Carmen, mucho, y preparamos ese documento. Y entonces decíamos que había que plantear medidas con perspectiva. Es decir, como está haciendo Manolo aquí, ya hablando, ya no tiene el dinero, pero ya sabe dónde quiere tener un museo o ya sabe lo que quiere hacer, cómo ha convertido Teruel en la ciudad del amor. Bueno, pues lo queríamos hacer con perspectiva y entonces lo diseñamos en etapas. Y ahora, cuando estamos echando la vista atrás, nos damos cuenta que eso que decíamos, yo decía, cuando salgamos de la crisis, quiero que Aragón esté en la cabeza de las comunidades autónomas. Y a pesar de lo que diga la oposición, los datos hoy lo están diciendo. Esta semana se ha publicado, y yo sé que hablar de datos es muy aburrido, pero antes de ayer se publicó el crecimiento del Producto Interior Bruto en Aragón en el año 14. En España ha sido del 1,4, en Aragón del 1,7. Vamos en cabeza de la media nacional. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas con sentido común, pero sobre todo porque lo que no hemos querido es sustituir a la sociedad. Lo que hemos pretendido es ayudar a quien quería trabajar, no poner trabas, facilitar, ayudar a aquel que quiere invertir un euro para ganar y para crear un puesto de trabajo, mejorar inversiones, infraestructuras dentro de nuestras limitaciones. Por cierto, Manolo, vamos a firmar el convenio ya con Fomento, ya está aprobado para la mejora, no es una cantidad muy grande, pero para la mejora del tren del Teruel, Valencia, Teruel, Zaragoza. Y luego volveré sobre ello porque hay alguna cosa de eso que si no me olvido qué quiero decir. Bueno, lo que estaba diciendo, entonces nos hemos procurado de ayudar a la gente para que generase riqueza y por tanto ahí ya lo hemos colocado. Y no es casualidad, yo estos días cuando oigo, y me voy un poco del tema, me salgo de Aragón y me voy a Andalucía, hay elecciones en Andalucía, como sabéis, y estamos escuchando a la presidenta andaluza. Y yo le oía, me parece que ha sido en el corte del telediario que han de hoy, decir, pero ¿cómo los andaluces le van a votar al Partido Popular con el daño que le ha hecho el Partido Popular en estos 3 años a los andaluces? Y claro, yo me quedaba pensando, y me imagino que nuestros compañeros en Andalucía le contestarán rápidamente, me quedaba pensando y digo, pero bueno, vamos a ver, resulta que el gobierno de Rajoy ha gobernado para Aragón y para Andalucía. Y en Aragón tenemos 5 puntos por debajo de la media nacional de paro, estamos en el 18% y Andalucía está en el 35%. ¿Eso es culpa de? No.
Eso es una mala gestión, es decir, que desde los gobiernos autonómicos, aunque la política económica se marca desde el gobierno nacional, sí puedes mejorar o empeorar la situación. Y en Aragón, no sé si es el pañuelo el que está rozando, y en Aragón sí que lo hemos conseguido. Pero, como os decía, hemos mejorado, estamos por encima de la media nacional en PIB, estamos por debajo de la tasa de paro nacional 5 puntos. Ahora, cuando venía en el coche, he visto una nota de prensa en la cual se publicaba también el endeudamiento y estamos también 4 puntos por debajo del endeudamiento medio de las comunidades autónomas. Y así podríamos seguir haciendo. ¿Es mérito del Gobierno? No, es mérito de la sociedad aragonesa. Pero sí es cierto que desde los gobiernos debemos de ser capaces de liderar a la sociedad. En primer lugar, de no molestar, en primer lugar, de no limitar la capacidad de iniciativa, de no limitar la libertad de la gente, que eso a la izquierda le gusta mucho, y además de impulsarla y de ayudarla para que genere riqueza, como os decía. Y eso, ese Aragón del 2025 que queríamos construir, estamos en camino. Hemos avanzado en la peor etapa que ha vivido la democracia española, los peores 4 años de los últimos 30, y no lo digo yo, lo dicen todos los expertos, pero a pesar de ello hemos sido capaces de salir adelante y hemos sido capaces de poder ver el futuro con relativo optimismo, porque nos lo están dando. Somos muy conscientes que esa mejora económica tiene que llegar a todos y estaba ahí para seguir avanzando todos. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es consolidar el crecimiento en estos próximos 4 años, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos ideas y porque tenemos proyectos. Pero sobre todo porque tenemos principios y porque tenemos valores. A lo mejor son términos que no sé si ahora está muy de moda el utilizarlos, pero yo creo que los hombres y mujeres del Partido Popular tenemos que seguir reivindicando los principios y los valores. Son básicos para la construcción de la sociedad del futuro. Ni renunciamos a ello, ni nadie nos puede acusar al Partido Popular de Aragón de haberlos perdido. Los hemos mantenido en alto y los vamos a seguir manteniendo. Porque la economía es muy importante. Es muy importante por una cosa, porque mal podemos fortalecer el estado del bienestar si no tenemos riqueza que repartir. Por tanto, cuando la izquierda habla mucho y se ha pasado los 4 años acusándonos en las Cortes de que ustedes recortan, bueno, hemos gastado menos dinero porque teníamos menos dinero, pero también otro dato, ayer sale la encuesta de la satisfacción de los ciudadanos españoles con la sanidad y la aragonesa la mejor. 7,3% de nota, frente, perdón, 7,3 sobre 10 de nota, frente al 6 y pico que estaba cuando llegamos al gobierno. Primera cuestión. Es decir, que mantener el estado de bienestar es muy importante y para ello es imprescindible que haya crecimiento económico para poder repartir. Pero yo no quiero centrar esta campaña, y hoy es uno de los primeros actos, solo en cuestiones económicas, solo en programas, solo en lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ofrecer, Manolo habla de su programa, el autonómico lo tenemos todavía muy en esqueleto, pero vamos a ofrecer continuidad, clarísimamente continuidad. No vamos a sacar ningún conejo de la chistera, la verdad es que yo no sé hacerlo, o sea que aunque quisierais que lo hiciera, soy incapaz de hacerlo. Por tanto, no vamos a sacar ningún conejo de la chistera, pero sí vamos a ofrecer rigor, vamos a ofrecer seriedad y vamos a ofrecer continuidad en las políticas que nos han permitido estar mejor que la media nacional y que en época de crecimiento, como ya estamos en ella, nos van a permitir avanzar y mejorar mucho más. Y decía que quería, antes de entrar en principios y valores, que quería hablar cuando has hablado del ferrocarril. Hemos sabido, desde la Comunidad Autónoma de Aragón, establecer contactos con otras comunidades autónomas. Y esta misma semana a mí me visitaban los representantes de la Asociación Valenciana de Empresarios, que son muy potentes, y se han dado cuenta que, además del corredor mediterráneo, que ese no les soluciona los problemas, algo que ya les habíamos dicho nosotros en su momento. Pero ya se han dado cuenta que el corredor mediterráneo, el que va por Cataluña, se va a ahogar, es decir, se va a colapsar y no les va a servir. Y entonces se han dado cuenta, porque desde el puerto de Valencia, que también tiene un gran potencial de crecimiento, la necesidad de comunicar los puertos del Mediterráneo con el Cantábrico. Y eso tiene que pasar por Aragón.
Y para eso es imprescindible la mejora de los ferrocarriles. Y hemos quedado en trabajar conjuntamente, y me decían que había estado el presidente Rajoy hacía escasas fechas en Valencia y que se lo habían dicho y que él había dicho que se iba a encargar. Bueno, pues vamos a trabajar conjuntamente, también con nuestros compañeros de la Generalitat Valenciana, para en este cuadrante nordeste empujar el desarrollo, y será vital para Teruel, porque Platea, como tú bien dices, y sabes que se ha venido trabajando desde el Gobierno de Aragón en esa dirección, tiene que ser la zona de desahogo del puerto de Valencia. El suelo es más barato, hay mucho suelo, con mucha menos colmatación de industrias, y por tanto eso tiene que ser. O sea que todo en esa dirección vamos a seguir trabajando. Y por supuesto vamos a trabajar, como decía, en el estado del bienestar de las personas. El estado del bienestar de todos, también de los que viven a lo largo de nuestro territorio. Yo ayer les explicaba a unas personas que no son de aquí, unos periodistas que estaban haciendo un programa nacional desde Huesca, y les decía, mira, para que entendáis Aragón, os digo lo siguiente: Aragón es el 10% del territorio nacional. En él vivimos el 3% de la población nacional. Y de ese 3% la mitad vivimos en Zaragoza, lo cual quiere decir que el 1,% de la población de España vive en el 10% del territorio. Ya no hice la cuenta de Teruel porque era todavía mucho más complicada y todavía hubiera salido el porcentaje mucho menor. ¿Eso qué significa? Que indudablemente se requiere una atención especial para las zonas más despobladas, para las zonas rurales y además con población especialmente envejecida. Y hablabas, Manolo, que se está hablando ahora mucho de despoblación. Y efectivamente parece que se ha descubierto ahora. Hay quien se cree que ha descubierto el mundo y cree que ha descubierto ahora cuando empieza a hablar de despoblación. Llevamos mucho tiempo desde el Partido Popular hablando de despoblación y efectivamente estamos trabajando para presentar el documento a la Unión Europea. Porque la Unión Europea se puede ir con muchas ideas, pero primero tienes que llevar un documento que se ajuste a las bases que te exige la Unión Europea, y tienes que llevar un documento que sea creíble y cuyas líneas de actuación sean factibles. Y dentro, como estamos presentando desde la Comunidad Autónoma de Aragón el nuevo plan para todos los fondos de 2015, 2021, 2021, ahí va a ir una parte especial, y ya se está negociando con el Ministerio de Hacienda, que al final es quien lo tiene que presentar, y la Unión Europea. Y lo presentaremos en primer lugar desde Aragón. Claro que sí, porque es nuestros fondos europeos, esos son, y luego efectivamente intentaremos formar con las provincias que están en el entorno para ver si podemos conformar un territorio más amplio, que se llamará Celtiberio, se llamará como se llame, pero que lo que sí requiere y es imprescindible que sirva para desarrollar esta zona. Y esas son cosas y que seguiremos trabajando, como os decía. Pero permitidme que ahora me pare en principios y valores, porque yo creo que es necesario que hablemos de ello. Estamos en una época en la cual las elecciones parece que son, aunque no se pueda pedir el voto, no lo voy a pedir, parece que sea todo muy extraño, o sea, todo es muy volátil, vemos unas encuestas muy raras que ni los propios sociólogos son capaces de explicarlas. Y entonces, bueno, pues una señora por aquí decía el de la coleta. Bueno, el de la coleta a nosotros no nos va a quitar votos. Eso lo que va a hacer es reordenar el voto de la izquierda, nada más. O sea, y además, yo con respecto a él me voy a parar muy poquito, pero solo hay que decir una cosa, que sus recetas fracasaron hace 70 años en Europa. O sea, no nos vayamos a Venezuela, que no hace falta, que está muy lejos. Solamente recordemos cómo en el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, cómo vivían los habitantes de las zonas de Europa que estaban bajo los principios que ahora quiere aplicar Podemos y cómo vivían los de la zona de la Europa Oriental. No hay más que comparar eso. Es muy sencillo. Es muy sencillo. El ejemplo lo tenemos muy cerca. Las políticas que fracasaron en la Europa Oriental, las que estaban más allá del muro de Berlín, son las que unos iluminados quieren traer a España en estos momentos. Yo creo que la sociedad española no va a ser tan loca de dar ese giro. Pero yo no me voy a ocupar de ellos, pero sí, y ni de otras fuerzas políticas, pero sí quiero lanzar un mensaje. Os hablaba de principios y de valores. Efectivamente, y Manolo lo ha apuntado, el Partido Popular ha habido algunos que nos han hecho mucho daño.
Y nos han hecho mucho daño a un proyecto político que hemos construido desde abajo a lo largo de 30 años, miles y miles de personas, por no decir millones, a lo largo y ancho de todo el territorio español. Y han sido muy pocos, si comparamos con todos los que hemos trabajado en la construcción de este proyecto, los que nos han hecho mucho daño. Pero hay que entenderlo. Hay que entender que la sociedad, que ha vivido una crisis brutal, la más larga también de la democracia durante 6 años y la más dura, indudablemente lo que le ha supuesto o le ha originado una crisis social es ver que había unos cuantos que están saliendo en los periódicos todos los días que habían metido la mano en el cajón, y lo digamos con todas sus palabras, y que han sido unos sinvergüenzas. Así de claro. Dicho esto, con la misma fuerza reivindico que la inmensa mayoría de la gente que estamos en política somos gente honrada, somos gente normal, somos gente que vivimos de nuestro trabajo y que podemos presentar muy claro el patrimonio que teníamos cuando entramos en política y el que tenemos ahora, que desde luego todas nuestras cuentas están en territorio nacional, clarísimamente, no hay ningún problema, esa somos la inmensa mayoría. Pero eso hay que transmitírselo al conjunto de la sociedad. Y yo quiero deciros a todos los que estáis aquí que nos ayudéis, que no tengáis empacho en rechazar a quienes han hecho lo que no debían, que no os importe, que no lo disculpéis, que fulano de tal que ha metido la mano en el cajón es un sinvergüenza, punto. Pero eso no significa que los demás lo seamos. Y eso no significa que los hombres y mujeres del Partido Popular, que llevamos muchos años, yo estaba haciendo el cálculo, yo estoy como la mitad de mi vida, porque entré más tarde que tú en el partido, pero más o menos, también 30 y pico años, cuando lo has dicho, Manolo. Bueno, pero y tantos de miles de militantes, tantos cuantos estáis distribuidos por todos los rincones de Aragón y del conjunto de España, como decía, y que nos esforzamos en construir en la España de la democracia un partido que era semejante, que queríamos ser parecidos a los que había en Europa, un partido de una amplísima base social, porque eso es lo que es el Partido Popular. El Partido Popular, cuando la gente de la izquierda, o como a mí el jefe de la oposición aquí ayer me dijo que había llevado a Rajoy a un sitio que era propiedad de un banco porque era donde yo me encontraba bien, me quedé con una cara que no entendí lo que me decía. Se refería al pabellón Puente, que es propiedad de la comunidad autónoma. Pero bueno, vamos a ver, pero ¿qué planteamientos tan absurdos son esos? Mira, la base del Partido Popular no seríamos un partido con 11 millones de votos en España si resulta que fuésemos el partido de las élites o de las empresas del IBEX. Oiga, no, que somos un partido que tiene su base en todos los sectores de la sociedad, en todos, y en tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y eso tenemos que reivindicarlo y salir y decirlo. Y yo sé que no vivimos la mejor época, lo sé y soy muy consciente y sabéis que hemos hablado muchas veces sobre ello. Pero dicho esto, ni podemos ocultarnos, ni debemos ocultarnos y sobre todo debemos de insistir en que aquí en Aragón hemos sido transparentes. Manolo hablaba del Ayuntamiento de Zaragoza, lo hemos sido en todas las administraciones que hemos gobernado, lo ha sido Carmen en la Diputación y lo hemos sido desde el Gobierno de Aragón. En el Gobierno de Aragón, cuando se ha aprobado una ley de transparencia, con este Gobierno, y nos ha costado trabajo convencer a algunos que había que sacarla, que cuando se ha aprobado una ley de subvenciones, para que las subvenciones no se dieran a dedo y no fuera la chequera en el bolsillo de te la doy a ti porque eres mi amigo y no se la doy a aquel porque creo que no me vota, pues también lo hemos hecho. Y cuando se ha colgado en la página web todos los convenios que el Gobierno hace, ha sido con nosotros. Y cuando se ha hecho transparente todas las contrataciones, con nosotros. Y eso es lo que la gente quiere. La gente quiere saber cómo se gasta su dinero y tiene derecho a saberlo y debemos ser transparentes y lo hemos sido. Pero también quería deciros que en esta época de volatilidad de algunas ofertas electorales, que seamos muy conscientes que lo que tenemos que hacer es seguir actuando con transparencia, seguir actuando con honradez y sobre todo explicarle muy bien a la gente lo que hemos hecho, por lo que hemos hecho y lo que no hemos podido hacer, por qué no lo hemos podido hacer. Y ese debe ser nuestro reto de cara a estas elecciones de dentro de 2 meses. Porque España se juega mucho y Aragón se juega mucho. Y yo sé que Aragón no ha habido nunca una tierra de mayorías absolutas, pero a la gente habrá que decirle que medite antes de ir a votar qué gobierno quiere para esta tierra. Porque hay una cuestión clara, o sea, cualquier proyecto político centrado, reformista y de progreso pasa por el eje del Partido Popular de Aragón, no hay otro. ¿Qué hay al otro lado? Al otro lado puede haber una amalgama de proyectos, una amalgama de partidos de izquierda que
pues en fin, nos llevarían a la Europa del muro de Berlín, de antes de la caída del muro de Berlín. Y a partir de ahí, el voto a fuerzas en su momento, las opciones políticas, no voy a hablar de voto, las opciones políticas minoritarias, lo que no se sabe es qué va a pasar después, a quién van a apoyar o a quién van a dejar de apoyar. Yo creo que en Aragón, como en otros lugares de España, pero centrémonos en Teruel y en Aragón, la garantía de futuro, la garantía de progreso, la garantía de un gobierno para todos los ciudadanos y para todo el territorio aragonés pasa por la oferta del Partido Popular. Y sobre todo, yo creo que en el año 2011, cuando nos presentamos, llevábamos 12 años sin gobernar y, por tanto, bueno, pues la gente podía estar un tanto escéptica. Yo creo que hoy Manolo ha hecho una magnífica exposición de por qué se vuelve a presentar, porque quiere culminar, quiere seguir adelante con su proyecto para Teruel, y yo puedo aseguraros que no es mi acto de presentación de candidata, pero aprovecho para decirlo, creo que debemos culminar nuestro proyecto para Aragón, debemos de seguir avanzando para conseguir ese Aragón que ya es líder dentro de las comunidades autónomas, pero que debemos todavía de serlo más, y debemos de serlo más en puntos, no solamente en el económico, sino también en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos conseguido, lo digo muchas veces y me lo habréis oído ya, atravesar la tormenta agarrados al timón del barco y sin que se nos rompiera ninguna de las velas. Pero ahora, en esta próxima legislatura, que ya hemos salido de la tormenta, lo que queremos es coger velocidad de crucero para que todos los aragoneses, vivan donde vivan, y me refiero solamente en este caso a la provincia de Teruel, vivan en el Bajo Aragón o vivan en las sierras de Gúdar o en la de Albarracín o en Teruel capital, vivan de una manera mucho mejor y que podamos todos seguir avanzando todos juntos, porque estoy segura que seremos capaces de construir ese Aragón dentro de una España. Y hoy no he hablado del conjunto de España, pero también hay que decir que en estos momentos en España yo creo que el único partido que a pesar de todo es capaz de presentar un solo proyecto, un proyecto único para España, es el Partido Popular. Y desde Aragón, de la misma manera, y estos días en Zaragoza lo recuerda la exposición de Fernando II de Aragón, lo mismo que hace más de 5 o 6 siglos, o 5 siglos, mejor dicho, Aragón ayudó, la corona de Aragón y el reino de Aragón ayudó a construir a España. En estos momentos también el Partido Popular, desde el Partido Popular de Aragón, tenemos que contribuir al proyecto a un proyecto fuerte para el Partido Popular, para el conjunto de España. Esa es la tarea que tenemos por delante. No hemos vivido la mejor época, yo lo sé, casi siempre nos toca, no sé si torear los peores toros, pero también es verdad que se abre ante nosotros un horizonte mucho más despejado del que teníamos en el 2011, y si hemos sabido manejar el barco en la tormenta, imaginaros cómo lo vamos a manejar como ya llevamos el viento a favor. Muchas gracias a todos, salgamos a los caminos a explicarlo, salgamos a contarlo, como decía Manolo, en el bar, en la peluquería, en los amigos. Entendemos que haya gente que está enfadada porque no se le ha hecho todo lo que sabía, o incluso que se ha enfadado por determinadas gestiones, pero decidle que tiene dos alternativas: o apoyar en su momento el proyecto del Partido Popular, o al otro lado la gran incógnita que no sabemos a dónde nos llevarán. Muchísimas gracias y todos a trabajar, y ahora hasta luego.